Bien, el ejercicio que planteamos para este primer proyecto em, de modelado fue crear cuatro, al menos cuatro formas de Lego, ¿cierto? Que me permitan en su conjunto crear un elemento armado por Legos. Em, la idea es utilizar la herramienta de modelado que hemos estado viendo para crear estas pequeñas formas simples, moverlas, distribuirlas y experimentar las cosas como clásicas, típicas de un proceso modelado cuando uno está como empezando. Cómo hacer espejos, cómo conectar vértices que quedaron desunidos, extruir, elevar cosas. Entonces, en la primera parte, para el viernes, era crear estas cuatro formas sin la definición, ¿verdad? Que me va a permitir hacer el smooth o la suavidad de los contornos. Porque tenemos que revisar una vez más herramientas para eso. Em, Así que el desafío es generar cuatro formas, ¿ok? Yo voy a modelar la primera forma más clásica, que es esta como figura cuadrada que tiene un círculo en el centro extruido, y de ahí voy a ir diseñando otras formas que, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, voy a pegarlo aquí. En este ejemplo, por ejemplo, se ven que algunas son repeticiones de otras, ¿verdad? Por ejemplo, esa forma que yo tengo aquí es lo mismo que el cuadrado, ¿verdad? Solo que a este cuadrado yo lo extruí y los vértices que había extruido después les di una distinta como ubicación. Entonces va a quedar un extremo más alargado. Em, Hay otras formas que son como circulares nada más, y desde su centro se extruye, ¿cierto? Un círculo un poco mayor. Em, y bueno, voy a diseñar algunas formas que me ayuden a poder construir un elemento mayor. O en realidad le voy a dar una guía paso a paso de cómo poder ir haciéndolo. Em, en la clase decíamos que podíamos partir desde cualquier... Voy a hacer aquí un cubo, ¿cierto? Podría partir desde el cuadrado, desde la base, o desde el círculo que está como extruido desde esa base, ¿cierto? Voy a hacer una partiendo por el círculo, eh, y entonces voy a tratar de transformar este cuadrado en un cilindro, y para eso acuérdense que los polígonos, las primitivas, tienen como niveles de subdivisiones cuando uno las crea, que las puede ajustar en el channel box. En el channel box uno lo obtiene si pincha acá en la esquina superior derecha, donde te permite mostrar o ocultar el channel box. Entonces, una vez que yo tengo esos parámetros, con la rueda del mouse voy a bajar hasta los inputs, donde están las subdivisiones del elemento. Entonces, lo voy a subdividir una vez y otra vez
en profundidad, de tal manera, ¿cierto? Que yo si yo lo puedo ver desde arriba, pueda ajustar los vértices para dar una forma como más cilíndrica. ¿Ok? Entonces voy a presionar la barra espaciadora, con el clic izquierdo voy a Maya, Top View, la vista superior, ¿cierto? Acuérdense que con el control y el botón derecho puedo hacer un zoom, o con el control y el botón derecho, con el alt y el botón derecho, con el alt y el botón medio puedo panear, y con el alt y el botón izquierdo puedo orbitar, que en este caso estoy en una vista ortográfica, no me va a funcionar bien. Y voy a entrar al modo de edición de componentes. Entonces tomo estos vértices por arrastre, los de las esquinas, ¿cierto? Y con la R, que es el manipulador de escala, voy a escalar desde este extremo amarillo y después desde este otro extremo rojo. Y ahí voy a hacer más cilíndrico el elemento, ¿cierto? Barra espaciadora otra vez para ir a la vista perspectiva. Y ahí tengo mis componentes, los puedo tomar y mover un poquitito. Y voy a tratar de dejar este en la base, ¿verdad? Voy a tratar de estar bien alineado en el piso, o en la base del piso. Y voy a agregar una división para poder extruir desde los costados hacia el lado y poder definir bien la base. Ok, entonces puedo ir aquí a Insert Edge Loop Tool, ¿cierto? Que es una herramienta que me permite hacer subdivisiones a través de un edge, considerando sus edges paralelos. O sea, funciona así: Insert Edge Loop Tool, ¿verdad? Y ahí si pincho me va a hacer una subdivisión, considerando todos estos edges que son paralelos. Ahí como que se infló, ¿ya? Eso es un problema mío porque yo había manipulado las opciones, así que voy a hacer Reset Tool en sus opciones y en realidad funciona así. Ahí. Y puedo tener una división, ¿cierto? De ese volumen. ¿Para qué voy a hacer la división? Acuérdense de las opciones de selección que vimos delante. Voy a seleccionar todos los edges que son paralelos a esto. Y eso lo hacía tomando un edge, control, botón derecho del mouse, accedo al menú de selecciones, que es lo que estuvimos viendo en el cápsula anterior, y digo Ring Utilities. Y entonces ahí tomé todos los paralelos. Y con el mismo menú, control botón derecho, Two Faces. Tengo seleccionado todas esas caras de ese lugar. Y con la utilidad de extruir, que es la herramienta que estuvimos viendo en la clase anterior, no en la última sino que en la penúltima, o con cuando hicieron la tarea estuvieron practicando harto esta opción. Ahí yo puedo, después de extruir, mover hacia algún lado, sobre todo desde el cursor que se pone como en amarillo, y estoy como moviendo los componentes como si fuese una copia, ¿cierto? Y lo que queda en la distancia de donde estaba a donde yo lo dejé ahora, queda como cubierto, con caras. Pues bien, esto me va a servir para que yo ahora tome estos vértices, presione la R para activar el manipulador de escala, y voy a tomar ese eje para moverlo
y alinear un poco los vértices en ese sentido, en este sentido, y ahora me toca por el costado. Pasé a seleccionar algo ahí, ¿cierto? Acuérdense, para deseleccionar, control y arrastro. Y aquí voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Voy a tratar de ocupar toda la unidad. Entonces, para snapearme a esa parte de la grilla, yo busco acá los imanes, el imán de grilla, y W para mover, me muevo a ese lugar. Me muevo a este borde, me muevo a este borde. Y lo mismo voy a hacer aquí. ¿Ven? Ahí tengo entonces una pieza. La voy a agrandar un poco, ¿cierto? Para que quede más grande en relación a la base. Bien. La parte de abajo no importa que no esté, ¿ok? Así que si quieren borrar esto, para practicar el tema de la edición de componentes, yo podría ir a este punto, control, botón derecho y decir two faces. Y si quiero ampliar, acuérdense, control, botón derecho, grow select, ¿verdad? Para borrar esos componentes, con suprimir basta. Bien. No vamos a tratar de ver suave los bordes de esto porque, como les digo, esto va a ser parte de la siguiente clase. Mejor lo que lo veamos en clase. Solamente dejemos estas piezas modeladas como si estuviesen en low poly. Lo que sí, me voy a poner la vista frontal y voy a arrastrar esto para hacerlo un poquitito más. Acuérdense de ir soltando los imanes para ponerlo un poco más alto. Bueno, ahí tengo una pieza del Lego, ¿ya? Esta pieza, por ejemplo, acá en la parte de arriba, o esta de acá, o esta de acá, podría ser una pieza que no tenga un solo elemento como extruido, sino que sean esas típicas piezas que son como de 3 o de 4, ¿verdad? Para eso, lo que voy a hacer yo es generar copias. Primero voy a duplicar esto con control D, se duplica un elemento en malla, voy a dejar uno de reserva por ahí y voy a tratar de ir haciendo algunas repeticiones de mi elemento. Por ejemplo, estoy aquí en la vista frontal. Si quiero que esta pieza en definitiva se conforme por un grupo de 4, ¿verdad? Entonces voy a ganar la vista frontal, voy a el centro del elemento estaba en el origen, yo solamente moví los componentes recuerden, pero si quieren ajustar el pivote ustedes ya saben que con la letra D se puede ajustar ese pivote, que ese es el centro en definitiva de donde yo estoy repitiendo los objetos. Se puede mover con la letra D. Y si tienen la letra D y lo quieren snapear a algún punto de la grilla, pueden presionar la letra D más la letra X, ¿cierto? Ahí el pivote se va a ir como snapeando los centros de la grilla. Bueno, estoy con la barra espaciadora y me voy a poner la vista frontal. Y voy a mover este elemento hacia ese punto de la grilla. Puse el snap. Ok.
Con control D me voy a mover y snapeado un poco para adelante. Con control D hago otra copia y me voy a mover para el otro sentido. ¿Ok? Hoy voy a crear una pieza de 6. A ver, para que me sirva, necesitaría, por ejemplo, esta de aquí. Me tinca que tiene 3, 3, 3, 3. ¿Sí o no? Porque aquí queda uno suelto. Supongamos que es una pieza de 3 lados. Bueno, para que esto yo lo pueda como, como hacer que estos 3 elementos sean uno solo, ya saben ustedes que si los toman, los pueden combinar. Match, combine. ¿Verdad? Entonces ahora tengo una sola pieza. El problema es el siguiente. Después yo voy a querer suavizar esto y todo este canto va a ser parejo. ¿Ok? Hablábamos en la clase que para yo ver una versión del elemento suavizado, uno presiona el 3 a modo de visualización. Y aquí se dan cuenta ustedes que aunque yo haya combinado esto, son tres, es un solo objeto, pero en definitiva igual están separados por esas caras que quedaron. Si yo no las borro, no se van a borrar solas. ¿Ok? Por lo tanto, las voy a eliminar. Face. Y podría por arrastre tomar ahí. Shift para sumar más ahí. Obviamente ahí tengo seleccionadas las caras del interior, pero seleccioné caras que no debía. Entonces con el control hago una deselección de eso. Con el control presionado una deselección de eso. Y con el control presionado una deselección de lo que está como en la mitad. Entonces lo que pasa ahora es que me quedo con solamente esos elementos seleccionados, que eran los que quería eliminar justamente. Bueno, suprimir. Ahora ya no están esas caras. Si presiono 3, ya no se ven, ¿verdad? Ya aparece un elemento único, pero aquí presiono 3 se ve suave. Cuando presiono 1 se vuelve a ver como lineal. Pero el problema de esto es que, por ejemplo, aquí, si yo tomo un vértice, voy a soltar un poquitito el snap. Si yo tomo un vértice, estos vértices no quedaron unidos. ¿Por qué? Yo solamente dupliqué. No he hecho ninguna, no he utilizado ninguna herramienta que me permita fusionar vértices. ¿Ok? Entonces voy a tomar estos de aquí por arrastre. Ahora voy a vertex y por arrastre tomo esos de ahí. Con el shift voy a sumar esa selección. Y lo que voy a hacer es hacer un merge de esto. Como están en la misma posición, la distancia, ¿se acuerdan que merge tenía como un threshold? Que era como el umbral de la unión. Bueno, como estos están muy juntos, no necesito yo tener un rango muy amplio en ese umbral. Así que si voy aquí a merge y tengo un valor pequeño, lo va a unir, ¿cierto? Si pongo 3 o si selecciono un vértice ahora, ahí me doy cuenta que están juntos, están unidos. Porque el merge lo que hacía era unir estos componentes, ¿verdad? Bueno, ahí tengo una pieza delgada. La voy a copiar por si acaso, control D. Y si quiero que sea de 6 lados, bueno, me pondré en la vista frontal y hago un mirror para este lado. Antes voy a borrar las caras del medio porque sé que no deben estar,
Si yo voy a hacer un mirror, no deben haber caras que separen el lugar donde deseo hacer el espejo. Así que con el face tomo eso de ahí y con el control de selección. Con el control y arrastrando el mouse de selección. Bueno, suprimir fuera. Una de las cosas que dijimos es que en lo posible estos vértices estén como alineados ahí. Podría buscar este lugar que vimos delante donde estaban estas tres celdas y en la X yo pongo X. Para eso va a servir eso. Por ejemplo, si yo estoy pasado de la línea, pongo 0 ahí y vuelven a alinearse a ese eje. Y ahora sí, F8 para salir del modo edición de objetos. Acuérdense que la herramienta que ocupábamos era Mirror, que estaba en Mesh para hacer ese espejo. Y aquí vamos a decir que lo haga en el eje X, ¿verdad? Porque si yo me gané en la vista frontal y veo un objeto aquí, para este lado va a hacer la copia. X para el lado negativo de X, que es este de acá, el que está a mi izquierda, y que conecte los bordes que están muy cercanos. Ok, ahí tengo una pieza entonces, ¿verdad? De 6 lados, y ustedes podrían hacer una de 10 o no sé, o esta mucho más larga, qué sé yo. Y ahí tienen la manera, ¿cierto?, de cómo generar estas piezas que son más compuestas. Bien, voy a mover esto para allá. Ups. Si ya lo voy a cerrar la herramienta porque ya hice el mirror. Así que voy a mover esto para acá y voy a copiar este más pequeño, control D, para volver a traerlo ahí al centro. Voy a hacer una limana a la grilla. Porque voy a hacer ahora una versión como esta que está más estirada, ¿cierto? Está más estirada para un lado. A mí me va a servir porque esa pieza está aquí, 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 allá. ¿Ok? Aquí bastaría con tan solo hacer lo siguiente. Voy a poner la vista frontal, voy a tomar estas unidades y las voy a mover un poco, ¿verdad? Para darle mayor altura, y voy a dividir como con la misma herramienta que ya había tomado delante. Insert Loop Tool, voy a dividir por ejemplo ahí, ¿verdad? Esta pieza entonces como alargada para un lado. Basta con que yo entonces tome esos vértices de ahí, botón derecho, Vertex, y los mueva en ese sentido. Ahí tendría otra forma de Lego, ¿cierto? Podría ser lo mismo para acá si es que esto estuviese abierto. Y control D. Si quiero tener una versión un poco más redonda de esto, lo que podría hacer es tratar de generar alguna división acá que me permita hacer como una especie de contorno. Aquí no es tan complejo porque esto está plano y hay puros vértices paralelos, así que por ejemplo con el Insert Loop Tool yo podría pinchar ahí para generar una línea, una o dos, eh, que me den vértices, ¿cierto? Los vértices yo los necesito para tomarlos y moverlos y así ir generando la forma. En este caso
más redonda, para tener esta pieza que es como más redonda como en la finalización. Ok, ahí tengo entonces otra versión de este, pero un poco más redondeada. Y así voy a ir generando, ¿verdad? Yo tengo una cuadrada, tengo esa forma. Esta blanca es como lo mismo, pero duplicada. Es decir, a esa yo le podría hacer un mirror y quedarían ahí. Hago el mismo proceso de delante, borro lo del medio, uno los vértices, ¿verdad? Y por ejemplo estas que están aquí, que son más redondas, en definitiva serían como que a una de estas no los no lo no lo suavizara, ¿cierto? Por estos vértices escalo, o sea, no lo suavizara, no lo haría tan redondo, y ahí tengo como esa versión más redondita de la pieza que por ejemplo aquí va arriba o en el ojo. Bueno, piezas como esa son las que deberían hacer para que después en su conjunto puedan armar una figurita como la que puedan tener de referencia, para que así después, tomando los elementos modelados y acomodándolos, eh, ¿cierto? Moviéndolos o rotándolos para algún lugar, ¿cierto? Podamos dar forma entonces a esta eh, figurita que ustedes mismos pueden elegir. Lo importante después va a ser que voy a tomar un elemento, voy a ver sus atributos, ¿cierto? Em, los atributos de este elemento son justamente la traslación, la rotación y la escala. eh, entonces cuando yo creo una forma, cuando yo la tengo como en el punto cero de la escena, ¿cierto? Yo todo lo que estaba modelando partió aquí. Por lo tanto, si yo pongo cero, esa figura queda ahí en ese origen. Esta la moví, ¿cierto? Entonces, si yo por ejemplo aquí veo que todos los valores están en cero, queda ahí como en el origen, ¿cierto? Em, entonces desde acá yo voy a poder mover y ver acá la distancia que hay desde elemento hasta desde, o sea, la que hay desde del elemento desde su centro de origen. Por ejemplo, a este le voy a dar, aquí está el centro de este elemento. Ustedes pueden ajustar el pivote si quieren, como les digo, en el lugar que estimen conveniente con la letra D. Si lo quieren poner como cercano a ese punto D o I D más V, y ahí pueden mover. Eso significa que me voy a snapear algunos puntos. O D y X, y eso significa que me voy a snapear algún punto de la grilla. No sé si se ve ahí eso. Entonces D y X, ahí me estoy moviendo algún punto de la grilla. Y bueno, desde ese lugar ustedes calculan cuántas unidades se va a mover. Se va a mover 10 para arriba, se está moviendo entonces en el eje Y. Tantas unidades para el lado, se está moviendo entonces en el eje X. Pero, para ser más preciso, en rotaciones yo podría
ubicarlo, por ejemplo, en ese sentido. Y aquí estoy viendo los valores de eso, ¿verdad? Para que sea como bien posicionado, manualmente yo voy a hacer aquí doble clic en ese valor y por ejemplo poner 90 grados y enter. Y así estoy tratando de ser más preciso. 90 grados así y después, no sé, 90 grados así. Y valóricamente voy a poner 90 o 180 grados o 45 grados, pero con mayor precisión desde el channel box, para poder acomodar bien las figuras y que no queden torcidas, ¿cierto? No alineadas. Bueno, esa es la idea de este ejercicio, ¿ok? Así que en este mini tutorial, ¿cierto? Modelé algunas, considerando los aspectos más esenciales que son como duplicar, unir los vértices que puedan quedar separados, mover los vértices para dar forma, y lo demás es posicionamiento de los objetos en el espacio. Así que bueno, vamos a ver cómo resulta esto el viernes. Vamos a hacer una corrección de sus trabajos, pero aquí les dejo entonces esta especie de paso a paso.